Muchas gracias por la invitación. Ahora iniciamos. Denme un momento. Bueno, estoy muy contento porque este proyecto al fin se está materializando y felicito mucho a la sociedad, a todos sus miembros, sobre todo a Shirley, quienes han estado detrás mucho de este y a toda la junta directiva, ¿no? Que ha estado detrás de que se realice este curso. Pues si ustedes ven en otras universidades, en muchas universidades, te diría que la mayoría, actualmente para estos exámenes en sí, salud, ENAN, residente, etcétera, hay cursos así de línea que los incluyen en su currícula para que se preparen. Y es por eso pues que salen estas universidades con puestos top. Históricamente esto no pasaba, ¿no? Sino que cada uno se preparaba y era netamente la formación universitaria la que te daba y claro, el alumno. Pero ahora es mucho de que hay estos cursos y no pueden quedarse atrás ustedes, así que ustedes tienen que amar a su casa de estudio, su alma mater y dejarla representarla bien. Y no es de uno solo. Si uno sale primer puesto y el resto último, la casa sale último, ¿eh? Así que invita a todos tus compañeros a que sigan este curso porque es un curso netamente dedicado para que ustedes puedan, basado en el temario, además de seguramente estar en academias de medicina y lo que fuese, pero esa academia el que paga lo tiene, en cambio el de acá solo va a ser para ustedes. Así que lo felicito mucho a la sociedad y a ponerse las pilas, chicos, para representar bien a la casa. Y bueno, iniciamos con este repaso. ¿Okay? De todas formas, les voy a dejar ahí mi número, cualquier duda que ustedes tengan, no solo de cardiología, yo encantado de apoyarles. Ahora comparto diapositivas e iniciamos. Me comentan si se logra ver y escuchar. Sí, sí, ok, bueno, la charla va a durar aproximadamente una hora. Acá voy a poner cronómetro para no pasarme. Y la idea es que ustedes participen en las preguntas. Así que bueno, vamos a iniciar. Bueno, como ya me han presentado, yo soy el doctor Alexis Vallejos y bueno, encantado de estar aquí con ustedes para desarrollar este banco de cardiología. Ok, iniciamos. Bueno, vamos a tratar bases fisiopatológicas del Zika, regulación de fisiológica flujo coronario y farmacología cardiovascular. Son los temas elegidos que han tomado la sociedad en base a las preguntas que ha habido, ¿no? Entonces comenzamos con Zika. Bueno, ya. Denme un segundo, chicos, se ha desconectado mi cargador. Denme un momento para iniciar, ¿ok? Un minuto, chicos, por favor, mientras conecto. Ya está. Ok, ahora sí iniciamos. Disculpen la intercorrencia.
Una pregunta, ahí está tapando la diapositiva. He abierto un chat para ver los mensajes. ¿Está tapando la diapositiva o no? Está completa. Ok, así puedo ver su participación. Listo, entonces comenzamos. Ok, banqueo de cardiología, lo saluda el doctor Alexis Vallejos. Iniciamos. Vamos a tratar bases fisiopatológicas del Zika, regulación fisiológica de flujo coronario y farmacología cardiovascular. Comenzamos. La primera pregunta a plantearles es, las placas ateromatosas que presentan rotura de placa, vale la redundancia, por el mecanismo de erosión se caracterizan por lo siguiente. Es decir, cuando uno va a tener un síndrome coronario, es decir, una cardiopatía isquémica, lo mismo, es la causa más frecuente pues de mortalidad a nivel del mundo. O sea, a nivel del mundo y Perú, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y lideradas por las enfermedades que son por isquemia del corazón, que es la cardiopatía isquémica. De estas cardiopatías isquémicas pueden ser agudas o crónicas. El síndrome coronario crónico, la que ustedes conocen como el famoso angina estable, es un grupo. Y luego está el grupo de los casos agudos, que vamos a llamarlo Zika, síndrome isquémico coronario agudo. Y en los casos agudos es donde nosotros vamos a tener a dos grupos, a la angina inestable y a los infartos. Y el infarto puede ser que te elevó el ST en el electro, infarto ST elevado, o infarto ST no elevado. Ahora, para que se produzca esta cardiopatía isquémica, las arterias coronarias van a tener un problema en su flujo. Usualmente, pero no es el único mecanismo, tienen una placa aterosclerótica. Y la pregunta va, las placas ateromatosas que presentan ruptura, es decir, esta placa se rompe, por el mecanismo de erosión se caracterizan por lo siguiente. A ver, los puedo ir leyendo en el chat. Ustedes recordarán esto de trombo rojo, trombo blanco, de sus cursos de patologías, fibrina, plaquetas de hematología y de básicas, ¿no? ¿Qué marcarían? La idea es que ustedes participen en este chat. Bueno, si alguien está viendo el video, pues comente su clave, pero es mucho mayor el aprendizaje cuando uno trata que cuando solo es pasivo. Y cuando uno, pues, se equivoca, aprende más. Lo más importante en la vida es aprender de los errores. Si ustedes se dan cuenta, las mayores lecciones que han tenido han sido de errores. Así que estamos acá para no hay nota, no hay nada, sino para que ustedes, pues, acá puedan fallar, pero en el examen den lo mejor posible, ¿no? Ya vamos, ahí tenemos un par de claves. ¿Alguien más? Las placas ateromatosas que presentan rotura de placas por el mecanismo de erosión se caracterizan por ser trombos rojos, ser ricos en fibrina, ser trombos blancos y abundantes plaquetas, una capa fibrosa, una fina capa fibrosa o grandes acumulaciones de lípidos ricos en células espumosas. Ok, muy bien, excelente. Ya hay varias respuestas. Bueno, vamos a comentarles entonces. Miren, la clave es la C, ¿ok? ¿Y cómo pueden ustedes dar respuesta a esto? Con el esquema que les hice de los síndromes coronarios, ustedes tienen que saber que cuando es angina estable, si este es el vaso sanguíneo, tiene una placa, pero no hay rotura. Por eso está estable. Entonces, el paciente le duele el pecho, sí. Ustedes van a reconocer el caso de angina estable porque te van a decir, paciente que tiene dolor precordial cuando camina 3 cuadras, se sienta, pone un nitrato bajo la lengua o descansa y le pasa el dolor. Ese es estable, porque hace un esfuerzo y le da dolor, se reposa y le pasa. Ese es estable. El esfuerzo puede ser físico o mental, pero acá nos están hablando de rotura. Si están hablándote de rotura de placa, ya estás en el cuadro agudo de Zika. Entonces, en la pregunta nosotros ya reconocemos, estamos en los cuadros isquémicos coronarios, pero los agudos, listo. Cuando se rompe esta placa, puede ser por dos principales mecanismos, por fisura o por erosión. ¿Y qué viene a ser fisura o erosión? Si esta es la placa,
Fisura sería que pues se desgarró y se hizo un agujero y todo el contenido que había dentro, que es muy protrombótico, se une, entra en contacto con la sangre y la sangre que tiene fibrina se une y todo forma un coágulo y tapa el vaso. El resultado, se tapó el vaso. Cuando es por fisura, como es una rotura tan grande, se tapa el vaso. Hay trombosis del 100%. Pero cuando es erosión, y les voy a mostrar acá, no hay una fisura grande, sino superficialmente ha habido se erosionó, es algo bastante superficial, ¿no? Entonces, pues si se llenó de plaquetas, pero fue acá superficialmente. Resultado, el vaso no se tapa al 100%, ¿no? No total, no es oclusión total. Y es por eso que esto te explica a ti los infartos. Miren, cuando es infarto ST elevado, o sea que tú en el electrocardiograma ves cómo se elevó el ST, ¿no? Mira la onda P, complejo QR y el ST elevado, ¿ves? ST elevado. Para que se eleve el ST usualmente tiene que estar ocluido el 100%. Entonces esto es más frecuente que el mecanismo sea fisura. ¿Ya? Y acá, cuando es fisura, y se ocluye el 100%, se caracteriza porque está unido a factores de coagulación. ¿Cuál es el factor número 1 de la coagulación? Ahí los leo. ¿Cuál es el factor número 1 de coagulación? La fibrina, ¿verdad? Fibrinógeno que se vuelve fibrina. Y la fibrina, por si acaso, atrapa las redes de fibrina que atrapan a los glóbulos rojos. Como los atrapan a los glóbulos rojos, el trombo se llama trombo rojo. Pero cuando no se eleva el ST, y ahí ustedes tienen dos mecanismos, angina inestable o ST no elevado, que la diferencia entre los dos es el que el ST no elevado tiene troponinas positivas, la angina inestable, las troponinas son negativas, y el ST elevado, obviamente la troponina es positiva y más elevada. Cuando no se eleva el ST, no eleva el ST, pues significa que la oclusión es menos del 100%. Por lo tanto, el mecanismo más probable es que haya sido una erosión. Solo fue un desgarro superficial y ahí se llenó pues de plaquetas. Como no hay factores de coagulación como la fibrina que estén participando tanto, se unen principalmente plaquetas y al no haber tanto fibrinógeno, pues el trombo no atrapa glóbulos rojos, ¿no? Sino atrapa más que todo plaquetas, ¿no? Como no hay fibrina, no hay glóbulos rojos. Como es principalmente plaquetas, el trombo se llama blanco, ¿no? Y es por eso que yo les hago una pregunta. ¿Qué infarto se lisa? Pregunta para ustedes. ¿Qué infarto se lisa? Se fibrinoliza. Es decir, colocamos un medicamento a la vena llamado Alteplase o Tenecteplase y rompes esto. ¿El ST elevado o el ST no elevado o ambos? El infarto de miocardio ST elevado, exacto. El elevado. Porque el elevado, les acabo de decir que tiene fibrina y por eso atrapa glóbulos rojos, ¿no? Entonces acuérdate eso. Yo liso el elevado, no el no elevado, el elevado lo liso porque al fibrinolizar voy a romper fibrina. Fibrinolizar, rompo fibrina. O sea que el infarto ST elevado tiene mucha fibrina, el no elevado no tiene fibrina, no tiene sentido lisar un no elevado porque no tiene tanta fibrina, es más plaquetas. El elevado tiene fibrinas y al tener fibrina tapa glóbulos rojos y por eso se ve rojo. Ok, entonces con eso ustedes ya podrían responder, mira. Cuando es por erosión, y acá lo dice, erosión, yo estaría pensando qué tipo de infarto va a ser el ST no elevado, ¿no? No es oclusión del 100%, no se lisa, es más de plaquetas. ¿Y por qué creen ustedes que no se rompe? Mira, acá arriba voy a dibujar el que se rompe, que se hace ahí una fisura, que es típico del ST elevado. ¿Por qué creen que ustedes que acá no se rompe? Si no es solo una erosión. No es como el elevado que hace una gran fisura, una gran grieta. Acá solo es un desprendimiento superficial, ¿no? Acá. Es porque este coágulo tiene bajos lípidos
esta placa, perdón, ateromatosa, esta placa, tiene bajos lípidos y más que todo está lleno de colágeno, de matriz, que le da rigidez, por eso no se fisura. En cambio, un ST elevado, el que se fisura, está lleno de lípidos, es una placa inestable, llena de lípidos, de células espumosas, que son los macrófagos que han fagocitado lípidos, y muy bajo la matriz o colágeno, ¿no? Por eso se rompe fácil, no es que no tiene tanto pared. ¿Ok? Entonces, miren, la erosión se caracteriza por trombos rojos, ¿no? Esta es la fisura del ST elevado. Es trombo rojo porque la fibrina atrapa los glóbulos rojos. Ricas en fibrina tampoco, ese es de fisura, ST elevado. Una fina capa fibrosa, ¿no? El que es por erosión, dijimos que tiene una gran capa fibrosa, por eso no se rompe, no se fisura, perdón, no se fisura, sino una erosión. Tampoco es gruesa capa. Grandes acumulaciones de lípido rico en células espumosas, no. El que tiene mucho lípido y células espumosas es el del ST elevado, el que se fisura. El que es por erosión, que es más típico del ST no elevado, es un trombo que tiene pocos lípidos, pocas células espumosas, una gran matriz, por eso se erosiona, no se fisura, y es plaquetas, por eso es trombo blanco. Y esa sería la clave, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que nunca se fisura un ST no elevado, pero la mayoría de veces un ST no elevado hace erosión. Y el ST elevado la mayoría de veces hace fisura, ¿ya? Pero pueden ambos tener los dos mecanismos. Ok, listo, la clave es la C. Espero hayan recordado bastante patología, fisiopatía, hematología. Vamos con la siguiente. ¿En qué individuo se observa una elevación plasmática del isoenzima BB de la creatinina quinasa? Pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con infarto agudo de miocardio, tras una inyección intramuscular, pacientes con lesión hepatocelular aguda. Vamos, ¿qué marcarían? Okay, la gente está ya participando. Vamos. Ok, ¿qué marcarían? Muy bien, varios hasta ahora. Ok, muy bien. Miren, ya la clave está excelente, es la A. Muy bien. Y esta pregunta nos va a permitir recordar un poco sobre las enzimas, ¿ya? Vamos a hacer un algoritmo bien chévere. Miren, cuando uno tiene un Zika, ¿qué es lo primero que uno tiene que tomar antes de los 10 minutos? El electrocardiograma. ¿Ok? Y este electrocardiograma te va a definir si el paciente tiene un ST elevado o el ST está no elevado. Si el ST está no elevado, tú todavía tendrías que definir si estás ante un infarto de miocardio ST no elevado o estás ante una angina inestable. ¿Eso qué te lo va a definir? Las troponinas. Si la troponina es positiva, va para el ST elevado, y si la troponina es negativa, va para la angina inestable. Pregunta: para dar tratamiento en infarto, ¿necesito troponinas, sí o no? Si yo voy a decidir angioplastía o fibrinolisis, ¿necesito las troponinas positivas o no? Muy bien, no necesito las troponinas. Miren, chicos, si el ST está elevado, voy a tratamiento de frente. Esa es una pregunta de examen. Te decía, ¿cuál es la conducta? Tenías un ST elevado. No puedes esperar las troponinas si ya está elevado el ST, porque tiempo es miocardio. Si tú esperas, el paciente se muere. En el ST no elevado yo podría esperar, sí, para definir si estoy ante un infarto o ante una angina inestable. Acá sí, acá no. ¿Ok? Ahora, si yo estoy ante un ST elevado, preguntaría, lo primero es, CPK, existe la BB,
MM y MB. CPK-MB es la del corazón, la que es BB, brain, es cerebro, y esta es músculo. Entonces la que haríamos es más de 35 es el punto de corte, sería, pero va a depender según algunos laboratorios, es la MB. ¿Ok? Ahora, yo te pregunto, CPK versus troponina, ¿tiene algún valor según las guías la CPK-MB? Según guías, ¿debemos usarlo? Según guías ya no, ¿ok? Se decía que en el reinfarto podrías tener algún uso, pero según las guías ya no. O sea, si te viene la pregunta tal cual, en las guías actuales, ¿debo solicitar CPK-MB? No. Sino que, ¿por qué se podían antes, teóricamente el reinfarto sería una ayuda? Porque el tiempo de vida media de una troponina, ¿hasta cuánto pueden quedar elevadas las troponinas? ¿Hasta cuánto tiempo podrían las troponinas? Es desde 7 y pueden ir hasta 14 días. De hecho, 10 a 14 días sería lo mejor. En cambio, las CPK-MB de 48 a 72 horas. Entonces, en teoría, si el paciente se vuelve a reinfartar, se infartó el día 1 y el día 4 otra vez, la CPK se elevaría porque ya debería haber disminuido. Pero las troponinas actualmente, pues, tienen este curso, van cayendo, y si yo veo otro pico, tengo que sospechar, ¿no? Que hay un reinfarto. Es decir, la troponina actual sí te sirve también para reinfarto, ¿eh? Por eso, si en guías te dijeran, ya no es útil la CPK-MB. ¿Ok? Pero hay que saber que la MB es la cardíaca, no la BB. Listo. Ahora, en el grupo que yo voy a usar troponinas, primero las troponinas, y podemos hablar algunos datos interesantes de las troponinas antes de continuar. Las troponinas vamos a tener la troponina I y la troponina T, ¿ya? Ahora, la troponina tiene esta forma, un pico, luego cae, y luego hay un segundo pico, y ya va disminuyendo, ¿no? Que hemos dicho de 10 a 14 días, la que dura más es la T, ¿ok? Este primer pico, pregunta de examen, ¿por qué se produce? ¿De dónde provienen las troponinas del primer pico? ¿De qué parte de la célula? Son troponinas que están en el citoplasma y son troponinas que están preformadas. Y el segundo pico ya son troponinas que ya no son de liberación inmediata, sino están más relacionadas con el retículo, con el músculo liso, el músculo cardíaco destruido, ¿no? Músculo estriado, es que cardíaco destruido, ¿no? Es decir, que el primer pico hay troponinas ahí que están encerradas en vacuolas y se liberan. Apenas se rompe la membrana celular. Y el segundo pico ya es por toda la necrosis que hay, ¿ok? Por eso hay un pico precoz. Y lo siguiente que podrían preguntar es, ¿a partir de cuántas horas de dolor se consideran significativas las troponinas elevadas? ¿A partir de cuántas horas de dolor dice la guía? Porque hay algoritmos que tú tomas al inicio, que se llama la 0, y a las 2 horas para ver si cambio, o al inicio y a la hora para ver si cambio. Pero ¿cuántas horas tienes que haber de dolor para que tú esperes troponinas elevadas? ¿Cuántas horas tiene que haber de dolor para que tú esperes troponinas elevadas? 3 horas, dice la guía. Ya no olviden. Entonces, por acá hay varias preguntitas. La CPK-MB, no te olvides que la troponina tiene un pico, es bimodal. Esa es otra pregunta. ¿Cómo es la farmacodinámica? Bimodal, ¿no? El primer pico son troponinas preformadas, no es por destrucción, sino que se salen de vacuolas que los tenían, organelos que lo tenían contenido, ¿no? Y el segundo pico ya es por destrucción y es el duradero. Y puede ir hasta 10, 14 días, y a partir de 3 horas tú esperas para hacer tus algoritmos de 0 a 2 horas y 0 a 1 hora, ¿ok?
no se olviden que no define el manejo del ST elevado. Ahí tú das tratamientos, fibrinólisis versus cateterismo ICP, según el tiempo. Y en el ST no elevado sí las necesitamos para definir si estoy ante un infarto o no estoy ante un infarto. Ok, y las troponinas son parte del músculo, ¿verdad? Hay una troponina I, T y C. Ok. La T, ¿cuál es su función? ¿Se une a quién? A la tropomiosina, no se olviden. Y esto inhibe. Tropomiosina inhibe la unión de actina con miosina. La I también es inhibitoria. Inhibe para permitir la relajación. Y la C es la que se une al calcio. ¿Ok? El calcio, que es el ion más importante para la contracción. No se olviden eso. Listo, muy bien. Vamos con otra pregunta. Paciente varón de 65 años con dolor torácico opresivo de característica isquémica de 30 minutos. ¿Okay? Para que tú lo consideres Zika, tiene que haber un dolor más de 10 minutos o dos dolores más de 5 minutos. ¿Ok? Eso es para Zika. Un dolor más de 10 minutos típico o dos dolores típicos más de 5 minutos. Ok. Ya tiene un dolor más de 30, o sea, sí es un Zika. Que acude por sus propios medios a urgencia hospitalaria, donde en el electro se objetiva elevación del ST en derivadas de 2, de 3 y AVF, con descenso en V1, V2, V3. ¿Cuál de estas actitudes no debería realizarse? Siempre que les digan falso, excepto, subrayen, para que no se equivoquen. Dicen no debe realizarse. Ok. ¿Qué marcarían? Prescribir al paciente 180 miligramos de ticagrelor como dosis de carga previa a la angioplastía primaria. Solicitar troponina T de muy alta sensibilidad y esperar resultados para la realización de la angioplastía. Prescribir al paciente 300 miligramos como dosis de carga previa a la angioplastía. Administrar oxígeno solo con saturación menos 90 o PO2 menos de 60. Muy bien, ya lo sabían, ¿verdad? No se espera troponina porque tienes elevado el ST, ¿no? Si tú no tuvieras elevado el ST, sí podríamos valorar esperar. Pregunta. ¿De qué cara es el infarto? Doctor, eso viene, sí. Y viene con imágenes, tal vez en un segundo repaso vamos a hacer puras imágenes de electro, así. Ya, inferior, pero está incompleto. Hay algo más que falta. Una de las caras y el inferior, pero algo más está afectado. No, no puede haber anterior inferior. No, sectal, no. Miren, es fácil. Les voy a mostrar acá. Muy bien, Saúl. Ínfero posterior, esa es la respuesta. Ínfero posterior. Ok. Ahí les muestro ahora, ¿ya? Los electros, ustedes saben que se pone B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Entonces yo lo puedo ver las derivadas del plano frontal, que son B1 a B6. Estas son frontal, por si les preguntan. ¿Ok? Y las derivadas de miembros, que lo van a ver al corazón, pero de abajo, D2, D3 a VF. Acá D1 a VL. Y acá estaría VR, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, todo esto es en relación al ventrículo izquierdo, no es al ventrículo derecho, ojo. Entonces, por ejemplo, cuando se eleva B1 o B2, es más que todo el infarto es anterosectal. Si es B3 y B4, pero no se van a elevar esas dos, pues, ¿no? Pero usualmente se va también a elevar B1, B2, B3, B4. Pero acá tú dirías, pues si acá era anterosectal, acá tú dirías anterior, porque es toda la cara anterior, ¿no? Ya el secto y la parte anterior. Y si ya es B5, B6,
pues tú vas a decir que ya es, ya está también la cara lateral y dirías anterolateral, ¿no? Porque ya no solo ha cogido, ¿no? O sea, B1, B2 solo se cogió anterior con el secto. B3, B4 es todo anterior propiamente dicho y B5, B6 si todo coge, sería anterolateral, ¿no? Y para la cara inferior del ventrículo izquierdo, el que está mirando abajo, de 2 de 3 VF, F de fútbol, ¿no? Foot, que es pie en inglés, ¿no? Entonces, de 2 de 3 inferior, que muy bien lo dijeron, y D1, que lo voy a poner, D1 ya VL vendría a ser la cara lateral alta, ¿no? Porque el brazo está más arriba que el tórax, ¿no? Lateral alta. Ok, ¿por qué acá es ínfero posterior? Ínfero sí está bien porque es de 2 de 3 VF. Está ahí, bien. Pero ¿por qué posterior? Por esto de las derivadas en espejo. O sea, todo electrocardiograma es un espejo. ¿Y a qué me refiero a esto? Voy a dibujar nuevamente acá. Lo que yo estoy colocando acá como B1, B2, si acá el S está elevado en B1, B2, significaba que el septum se está infartando, ¿no? Pero todo electro es así. A la derivada que miro se eleva, pero de donde se aleja hace infradesnivel. Es un espejo. De donde me alejo, infradesnivel, y a donde apunto, positivo. Me alejo, negativo, positivo. Entonces, mira, si yo, y mucha atención acá, espero se entienda, porque esto es pregunta de examen usualmente. Si yo estoy haciendo infradesnivel en B1 y B2, mira cómo se infra. ¿Ves cómo se infra acá? ¿Dónde debe estar positivo? Si en la parte anterior estoy haciendo infra, ¿dónde estará positivo? En la parte posterior. Ahí es al revés, es positivo, ¿no? Entonces, es porque el es un espejo todo esto. Si a un lado se eleva, como al posterior, del lado que se aleja, es infra. O sea, cuando yo veo un infra, tengo que sospechar que hay un supra en el lado contrario. Y acá te dice, descenso en B1, B2, B3. Descenso, B1, B2, B3. Eso está anterior, mira, toca tu pecho, adelante, B1, B2, B3. Si aquí está hacia abajo, ¿en dónde estaré hacia arriba? En tu espalda, infarto posterior, ¿no? Entonces, cuando tú veas, y nunca olvides este signo, infradesnivel en B1, B2, sospecha que hay supradesnivel en B7, B8, B9. ¿Cómo veo el infarto posterior? Con ST elevado en B7, B8, B9. Así veo el infarto posterior. Y eso ustedes no tienen que olvidarlo, ¿ok? Así veo el infarto posterior. Ahora, si yo quiero ver ventrículo derecho, tengo que poner derivadas en el lado derecho. No es que todo es para el lado izquierdo, ¿eh? Tendría que ponerle derivadas derechas que se llaman B3R, B4R. Ok, espero esa parte se haya entendido. El resto es cierto, ¿eh? No se olviden que solo se da oxígeno si satura menos de 90. No se da oxígeno con 91, 92, porque aumenta radicales libres y eso daña más al miocardio. Radicales libres de oxígeno. La aspirina, la dosis de carga es 300. Y si das clopidogrel, ticagrelor, ya lo vamos a ver más adelante, pero de clopidogrel 180. Ok, miren esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al infarto de ventrículo derecho es falsa? Siempre que sea falta, yo recuerdo que lo resaltaba, le encerraba, le ponía falsa. ¿El infarto de ventrículo derecho puede producir el signo de Kussmaul? La elevación del ST en B4 es la presentación más frecuente en el electrocardiograma. ¿El tratamiento incluye la expansión de volumen para conservar la precarga de ventrículo derecho? Con la ecocardiografía podemos observar hipocinesia y dilatación del ventrículo derecho. Ok, ¿qué marcarían acá? A ver, chicos.
Sin miedo, traten de lanzar sus preguntas. Vamos, vamos, sus claves, manden, chicos. Unos segundos más, no, traten de participar en esto, porque es la única forma para que lo recuerden. Ok. Listo. Miren, ¿qué viene a ser? En primer lugar, el infarto ventrículo derecho es diferente al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? El infarto ventrículo derecho tiene un tema que ustedes tienen que conocer. El ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, dos cosas importantes. Uno, que el ventrículo derecho tiene una irrigación en dos fases del ciclo cardíaco. Se irriga tanto en sístole como diástole. En cambio, el ventrículo izquierdo se va a irrigar solamente en diástole. Es decir, que la irrigación del ventrículo derecho es bifásica. La clave es la 2, como muy bien muchos han colocado. Excelente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dibujar un mejor corazón porque no puedo explicar con esto. Ya. Ya, listo, bueno. Ok. Bueno, el ventrículo derecho además tiene muchas colaterales. Significa que si se tapa la arteria que irriga el ventrículo derecho, que la principal es la coronaria derecha, si se ocluye, hay hasta 5 colaterales que podrían evitar que este ventrículo derecho disfuncione totalmente. Ok. Listo, muy bien. Así que el infarto ventrículo derecho tiene esas dos propiedades. Tiene muchas colaterales, hasta al menos 5 que vienen del VI, y tiene doble irrigación. El ventrículo derecho además es muy resistente a la isquemia. Frente a isquemia, libera óxido nítrico para abrir colaterales. Y el ventrículo derecho tiene hasta 1/3 del consumo de oxígeno que el izquierdo. Es decir, no necesita tanta sangre, tanto oxígeno para vivir. Esto y otras propiedades hacen que el ventrículo derecho sea un ventrículo resistente a la isquemia. Y yo les voy a decir, cuando nosotros manejamos estos pacientes, cuando alguien le da un infarto de ventrículo izquierdo y no se reperfunde a tiempo, ya nos llega en shock, ese ventrículo izquierdo casi no recupera. O sea, si quedó con función de eyección de 20, por ahí que 25 mejore, pero se queda usualmente baja la función cuando son reperfundidos tardíos. Pero el derecho, tú lo ves dilatado y que no se mueve, no funciona, y le das soporte, esperas días, semanas, y luego está con buena función. Y es que el ventrículo derecho es resistente a la isquemia, tiene flujo por otras colaterales, es todo lo que te iba explicando, ¿no? Ahora, cuando tú te enfrentas a un infarto de ventrículo derecho, tienes que manejarlo diferente que un infarto de ventrículo izquierdo, porque están prohibidos sobre todo 3 fármacos. El ventrículo derecho se hipotensa muy rápido. Su pared es delgada. Entonces se hipotensa muy rápido y depende mucho va a depender mucho de la precarga. En otras palabras, no debes usar en el ventrículo derecho nitroglicerina o nitratos, porque el ventrículo derecho tiene tendencia a la hipotensión y tú le das nitratos, se hipotensa. No deberías usar beta bloqueadores. Pero estos pacientes hacen bloqueos usualmente. La coronaria derecha hace muchos bloqueos. Tú le das, hace bloqueo completo, pausa sinusal o hipotensión. Y usualmente no deberíamos usar diuréticos, salvo lo hayas hidratado demasiado al paciente y tengas que
resolver eso. Listo. Ok. Eso es importante. Y el ventrículo derecho tiene una famosa la triada de Saunders o triada de Kohn. ¿Qué significa? Te hace una triada a los infartos ventrículos. Te hace hipotensión, ingurgitación venosa yugular y campos pulmonares limpios. ¿Por qué hipotensia? Ya te dije, es una pared delgada, muy dependiente de la precarga, rápidamente hipotensa. Ingurgitación venosa yugular, porque si el ventrículo no bombea, pues todo se regresa a la vena yugular. Y campos pulmonares limpios, porque si falla el derecho, no te va a congestionar el pulmón. El izquierdo, cuando falle, congestiona el pulmón, el derecho no. Pero esto de campos pulmonares limpios tiene sus excepciones. Excepto cuando son infartos muy grandes, ínfero, póstero, lateral, con compromiso de ventrículo derecho. O sea, además del ventrículo derecho, tiene infarto del inferior, de la parte posterior y de la parte lateral. Y la arteria coronaria derecha es dominante y la circunfleja no. Ahí, pues tanto se afectó el ventrículo izquierdo que podría congestionarse. ¿Cuándo también? Cuando es un paciente que el ventrículo, cuando hay infarto de la coronaria derecha, puede dañarse el músculo papilar que sostiene a la válvula mitral. Y si la válvula mitral falla, se congestiona. Cuando hay rotura de músculo papilar. Y en un paciente que ya era FEBI baja previamente. De forma previa, ¿no? Entonces, mira acá los que nos dicen las preguntas. El infarto de ventrículo derecho puede producir signo de Kussmaul. ¿Qué es el signo de Kussmaul? Cuando inspira, se ingurgita la vena yugular. Es que el paciente inspira, regresa toda la sangre al lado derecho. Eso se llama maniobra de Rivero-Carvalho. Inspirar, que regrese la sangre al ventrículo derecho. Pero como este derecho no funciona, todo se regresa a la vena yugular. Esto es verdadero, puede tener. El tratamiento incluye expansión de volumen para conservar la precarga. El ventrículo derecho, pues, como le decía, era dependiente precarga. Y usualmente hay que tener una PVC de 10 a 14. Es como medimos la presión en la aurícula derecha. Y hay que ser 10 a 14. Entonces lo que se suele hacer es pasarle un bolo de 250 mililitros. Si con eso no mejora la presión, se lo deja 40 mililitros por minuto hasta 2 litros y buscando una PVC 10-14. Si con eso no mejora, ya se pasa a noradrenalina, ¿no? Y la ecografía obviamente va a haber hipocinesia del ventrículo derecho. Entonces, no te eleva B4, te eleva B4R. Recuerda que les dije, si estos que están en el lado izquierdo lo paso al derecho, se llama derivada derecha y es B4R. B3R, B4R. Entonces, acá se desprende un algoritmo que no quiero que olviden. Si ustedes tienen un infarto inferior, sí, maniobra de Rivero-Carvalho es, tú inspiras, o sea, me refería que es el mismo proceso. Tú inspiras y la sangre viene al ventrículo derecho, o sea, aumenta el retorno venoso. Ahora, si tú al inspirar escuchas mejor soplo, eso le llamas, pues, signo de Rivero-Carvalho, ¿no? Si tú al inspirar ves la vena yugular más ingurgitada, eso le llamas signo de Kussmaul. Pero al final la misma fisiopato de... Sí, pero muy buena observación, Isabel. Misma fisiopato de aumentar el retorno venoso del lado derecho. ¿Ya? Entonces, cuando tú tengas un STEMI inferior, un infarto inferior, tienes que pedir derivadas B7, B8, B9 para buscar infarto posterior y lo llamarías infero-posterior. Tienes que mirar las derivadas B1, B2, porque si hay ST, infra-ST en B1 y B2, o sea, lo tienes así, también tendrías que pensar en un posterior, ¿no? Que ya confirmas con el ST elevado en B7, B8, B9. Tienes que mirar B1 y B2, porque si en B1 lo tienes el ST elevado, ¿no? Esa sería una combinación. Cuando tienes en el ST elevado en B1, tienes que pensar en infarto de ventrículo derecho.
¿Y cómo vas a confirmar este infarto de ventrículo derecho? Pues vas a pedir B3R, B4R, que es solo cambiar los chupones del izquierdo al derecho, y si ahí tienes el ST elevado, infarto de ventrículo derecho. Por último, tienes que mirar B5, B6, porque ahí te diría que es también lateral. Entonces, cuando tú tienes un istema inferior en D2, D3, AVF, mira si tiene B5, B6, le daría más inferolateral, si está elevado ahí. Miras B1, B2, si está infradesnivelado, igual pide B7, B8, B9 para que sea ínfero posterior. Y si lo ves el ST elevado en B1, B3, B4R para que, si está elevado, infarto ínfero posterolateral con compromiso del ventrículo derecho. Ese sería el apellido completo de tu infarto. En otras palabras, cuando tengas un inferior, pide B7, B8, B9 para saber si es posterior y pide B3, B4R para saber si hay ventrículo derecho. ¿Ok? Listo, muy bien, chicos. A ver esta pregunta. Paciente de 71 años de edad, diabético, sin otras comorbilidades, diagnosticado previamente de estenosis aórtica grave, ingresa por un síndrome coronario sin elevación del ST. Ojo, ST no elevado. Kilkimba 1, con troponina ligeramente elevado. El cateterismo muestra enfermedad, o sea, le hacen un cateterismo para ver las coronarias. Y ven lesiones proximales en los 3 vasos coronarios. La función del VI es normal. ¿Qué estrategia terapéutica ustedes harían? Tratamiento intervencionista con implantación de stent coronario en 3 vasos e implantación de una bioprótesis aórtica transcatéter TAVI. ¿Qué marcarían acá? Pero antes de leerle todas las claves, porque tal vez no están entendiendo. Miren, cuando yo tengo un problema de la válvula aórtica, que ha hecho una estenosis y no se abre bien la válvula aórtica y no sale la sangre del ventrículo, yo tengo que cambiar esa válvula. Puedo hacerlo por 2 formas. De forma percutánea, y meto una válvula por la pierna, por la arteria femoral, y la pongo. Eso se llama TAVI, ¿no? Que sería implante percutáneo de una válvula aórtica transcatéter. O la otra es que yo le hago una cirugía al paciente, ¿no? Este es el paciente. Tendría que hacer una cirugía de una esternotomía, es decir, abrir el pecho y ponerle ahí una válvula de forma quirúrgica. Eso hago cuando tengo una estenosis aórtica severa. Cuando yo tengo arterias coronarias enfermas, en un contexto de arterias coronarias, esta es la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. La coronaria izquierda se divide en arteria circunfleja y descendente anterior. Si yo tengo ateromas ahí, acá, aquí, acá, tienes 2 opciones. Le pones un stent, que sería una prótesis ahí, para abrir las arterias. Se llamaría colocar stent, y eso es algo percutáneo. Y es por angioplastía coronaria. Angioplastía coronaria. La otra opción es quirúrgico. Cirugía que se llama CABG, ¿no? Cirugía de revascularización de miocárdica. Que yo coloco un puente, o sea, la arteria mamaria del mismo paciente, lo coloco la 1 acá. Entonces la sangre ahora va a venir por acá y va a pasar la obstrucción. Y la poquita que pasa por acá, pasa muy poco, no hay problema, pero la grande está viniendo la mayoría está viniendo por ahí. Es como un bypass, ¿no? Que pasa una carretera. La obstrucción la estoy pasando. Eso sería bypass, CABG, cirugía. Este paciente tiene los 2 problemas. La estenosis aórtica grave, que habría que elegir si le hago percutáneo quirúrgico, y también tiene los 3 vasos enfermos. Coronaria derecha, descendente anterior, circunfleja. Ambos nacen del tronco de la coronaria izquierda. Ahora, con esto que saben ustedes, ¿qué es lo que harían? 1, tratamiento intervencionista con el implante de stent en los 3 vasos e implante de una válvula
Una bioprótesis aórtica transcatéter sería una opción. 2, prótesis valvular aórtica mecánica quirúrgica, seguida de una intervencionismo percutáneo coronario en segundo tiempo. Es decir, acá dice, acá el primero es percutáneo y el TAVI también percutáneo. La segunda clave es quirúrgico, prótesis valvular aórtica quirúrgica, y el segundo es percutáneo. El tercero, prótesis aórtica transcatéter, o sea, percutáneo, y luego percutáneo las arterias coronarias. Y el cuarto es quirúrgico simultáneo, valvular y revascularización quirúrgica. ¿Qué marcarían, chicos? Vamos, yo estoy leyendo muy bien. Muy bien. Ok. Listo, excelente. Varias participaciones. Ahora les comento. Miren. Vamos a abrir una nueva pantalla. ¿Cómo ustedes van a enfocar estos pacientes? Cuando ustedes tengan estenosis aórtica, va a ser bastante fácil la decisión. Dos cosas. Si la tienen que... ¿Cuándo va a cirugía y cuándo va a TAVI? O sea, cuándo va a percutáneo y cuándo le tienes que abrir el pecho. Menos de 75 años, cirugía. Más de 75 años, TAVI. Eso era para las preguntas anteriores. La última guía europea de hace 5 meses lo ha bajado a 70. Así que si tal vez les hace un cardiólogo o cirujano muy actualizado, le va a poner 70. Pero en el país, actualmente, bueno, es difícil hacerle a un paciente de 71 años un TAVI. Así que yo les dejaría un 75 para las preguntas un poco más anteriores. Segundo, si es un paciente que va a tener segundo, para elegir, si tiene altas comorbilidades, o sea, es muy anciano, está muy enfermo, camina poco, tiene enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, comorbilidades, otras enfermedades, se hace una TAVI porque es percutáneo, no va a soportar la cirugía. Si no tiene comorbilidades, iría más a cirugía. Y lo otro es que si tiene, si se hará un bypass, mejor lo meto a cirugía que hacerle por un lado percutáneo y por otro quirúrgico, ¿no? Si se hará bypass, va para cirugía. Entonces, en este caso, por la edad, como tenía 71, y como no es una pregunta de este año, pues obviamente, iría para cirugía, ¿no? Ahora, pero por ahí, Alex, estoy en duda. ¿Se hará bypass o no se hará bypass? Porque si se hace bypass, se acabó, es quirúrgico todo. Entonces, ¿cómo se decide esto del bypass? Cuando tú tienes un paciente, este es el tronco de la coronaria izquierda, coronaria derecha. El tronco de la coronaria izquierda irriga 75% del corazón, coronaria derecha el otro 25%. El tronco de la coronaria izquierda se divide en circunfleja y arteria descendente anterior. La más importante es descendente anterior, que irriga el 50% del vein. Ok. Ahora, si yo tengo lesión en los vasos, en ateromas, ¿cómo voy a decidir si va a cirugía o va a STEMI? Si es un STEMI, si un ST elevado, va a STEM, va a ACTP, que es angioplastía percutánea coronaria, es decir, percutáneo, un STEM, ¿no? Cuando es un STEMI, o sea, un ST elevado. Excepto cuando hay complicación mecánica. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene un ST elevado y a la vez se rompió el ventrículo, va a cirugía. Si el paciente tiene un ST elevado y a la vez tiene ruptura del músculo papilar, va a cirugía. Si el paciente tiene ST elevado y si tiene perforación del septum, va a cirugía. Excepto complicación mecánica, la mayoría de infartos ST elevados van a percutáneo.
Cuando es un ST no elevado, ahí viene la cosa. Como el caso, nuestro caso es acá. ¿Cómo voy a decidir? Tengo dos estrategias. Stent, que es la angioplastía, o cirugía, que es el bypass, ¿no? Básicamente voy a decidir así. Si yo tengo 3 troncos de la coronaria izquierda enfermo, o sea, acá va a cirugía. Si tengo 3 vasos enfermos, va a cirugía. Y sobre todo, y si es diabético, esto le ayuda, ¿no? Pero en el resto, iría 1 o 2 vasos, etcétera, ¿no? O si tiene mucha comorbilidad, o sea, enfermedad pulmonar, renal, no sé, ya no le voy a abrir el pecho. Pues, ¿no? Entonces, revisamos el caso. Nuestro caso tiene un infarto no elevado, o sea, tengo que decidir, tengo cirugía, angioplastía o cirugía. Y tiene 3 vasos y es diabético, o sea, va más para cirugía. Como yo ya sé que va a cirugía, para decidir cómo cambiar la válvula, pues si ya se va a hacer una cirugía, ahí mismo se cambia la válvula. Y por eso la clave es cirugía más de válvula aórtica más bypass. ¿Y qué válvula se va a poner? ¿Mecánica o biológica? Pues esto es fácil también, es solo por edad. Si el paciente tiene 65 años, menos va a biológica. Más de 65 años, disculpen, menos de 65 años va a mecánica. ¿Por qué? Porque la mecánica dura más. Supongamos que tenga 50 años, yo le doy como una mecánica que dura 30 años. Es la que más dura, el problema es que se anticoagula con warfarina. Tiene más de 65 años, va a biológica. ¿Por qué? Porque la biológica pues te dura 10, 15 años y no se anticoagula. En cambio la mecánica sí. Y entonces el sangrado es más riesgoso en un anciano, ¿no? Por eso. Si es ancianito, biológica. Si es joven, mecánica. Pero la mecánica se anticoagula con warfarina. Es el único anticoagulante aprobado para válvulas mecánicas. Ok, con este esquema yo creo que podrían responder cualquiera de las preguntas que vengan de ese tipo. Listo, muy bien, chicos. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a ahora, la clave entonces es tratamiento quirúrgico simultáneo con recambio valvular bypass y quirúrgico coronario con bypass. Doble cirugía. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer la parte coronaria bastante rápida para que ustedes puedan no demorar mucho en este repaso. Ok. Acá algunos conceptos bastante importantes. A ver, ¿qué marcarían? Respecto al flujo sanguíneo coronario, es incorrecto. Es falso. El flujo venoso coronario alcanza su máximo durante la sístole. La extracción de oxígeno de miocardio del 70-80% en reposo. Los principales determinantes del consumo de oxígeno miocárdico son frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y contractibilidad del VI. El mayor consumo de oxígeno se produce a nivel subepicárdico, por lo que se requiere cantidades de flujo más elevadas en reposo. La vasodilatación coronaria aumenta el flujo miocárdico en 4 o 5 veces. ¿Cuál les parece falso? Con esta por hoy nos quedamos ahí, ¿ya? Para que haya durado 1 hora el repaso. Y por allí vemos si grabo a continuación o lo hacemos rápido en la siguiente sesión. A ver, respecto al flujo sanguíneo coronario, es incorrecto, ¿qué? ¿Qué marcarían? A ver, último esfuerzo. Vamos, recuerden que el examen va a tener como 45 segundos por pregunta, ¿sí? ¿Listo? Marquen su respuesta. 5, 4. Arriesguense. 3. Va a haber en el examen preguntas en las cuales ya no les va a dar tiempo y van a tener que arriesgarse. Para eso yo más adelante les puedo enseñar una charla que yo la tengo. Igual está en mi canal de YouTube Medicina con Alexis, que se llama Técnicas para dar examen. Donde no tiene
hay técnicas para sacar la clave, la más probable, que esas solo se usan, lo principal es ir con conocimientos al examen, ¿ya? Pero nadie sabe el 100%, ¿no? Y en este, supongamos que sabes el 80%, el otro 20%, ¿qué haces? ¿Adivinas o o tratas de aproximar la clave con técnicas? Entonces tratas de aproximar con técnicas y ya te quedan entre dos. Y entre dos, pues, adivinas, tienes 50% de darle. A diferencia que antes tenías 20%. Y eso hace la diferencia. Ok, listo. Bueno, vamos a ver. Esto sobre coronarios flujo coronario es bastante interesante y yo creo que les va a ser muy útil. Miren, las coronarias pues van a nacer de la aorta a nivel de los velos coronarianos derecho e izquierdo, ¿no? De la aorta nace la coronaria derecha y el tronco de la coronaria izquierda. Y esta coronaria izquierda se divide en circunfleja y en descendente anterior. Ok, listo. Ahora van lo importante sobre la irrigación. Todos los tejidos, y esto es importante que ustedes lo sepan, todos los tejidos, supongamos que acá te dibujo una célula renal, ¿ya? Dice ahí, soy riñón, soy célula renal, soy célula hepática, dérmica, no sé. Bueno, consumen el oxígeno que consumen, de todo el oxígeno que les llega, solo consumen el 20 a 30% del oxígeno que les llega. ¿Ya? ¿Qué pasa si entra en hipoxia? Supongamos que tu arteria renal llega a un coágulo, ya no hay sangre para el riñón, o entra muy poca sangre. Como no le está llegando mucho, el riñón dice, ahora voy a consumir el 70%, porque ya no le estoy llegando mucho. Esa es la forma como los tejidos se defienden. No consumen mucho, pero ahí lo tienen. Y cuando necesitan, consumen más. Pero el corazón es inverso. El corazón en reposo, así tú estás sentado ahorita mirando esta clase, en reposo, ya está consumiendo el 70-80%. El miocardio en reposo consume un 70-80% del oxígeno. Por lo tanto, cuando se tapa una coronaria por un infarto, ¿el corazón qué va a decir? Ah, como me falta sangre, ¿consumo más? No, porque ya no tiene que más consumir. Si ya está consumiendo la mayoría. Del 80 no va a pasar al 90, no es nada. Entonces, algo importante que tienen que saber es que la extracción de oxígeno del miocardio es del 70-80% en reposo. Es el tejido que más extrae oxígeno en reposo. El resto 20 a 30. Entonces, cuando le falta sangre al corazón, porque hay una arteria que se tapó, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vasodilatación. Ese es el mecanismo que hace. Y la vasodilatación le aumenta por 4 a 5 veces el flujo, que se llama la reserva coronaria. Entonces, si te preguntan, ¿cómo el corazón compensa la falta de oxígeno en sus células cuando hay isquemia? Vasodilatando. Y vasodilata sobre todo las colaterales, más que su arteria o fluido. Y con eso aumenta 4 a 5 veces el flujo. Entonces, de ahí podemos sacar que la extracción de oxígeno es 70, sí. La vasodilatación coronaria aumenta el flujo 4 o 5 veces, sí. Ok, listo. Ahora, ¿cuándo se irriga el corazón? ¿En sístole o en diástole? Habíamos hecho un esquema que el BD y el BI en sístole, en diástole, y el BD en sístole y diástole. ¿Por qué creen que el BI solo se irriga en sístole? Porque ¿cómo va a pasar la arteria coronaria a través del músculo si este músculo se contrae? Lo atrapa la coronaria y hace que todo refluya. Por eso el BI solo se irriga en diástole. En cambio el BD, ¿por qué en ambos? Porque la pared del BD es delgada. La pared del BD mide de 3 a 5 milímetros y del BI mide de 5 a 10, más cerca a 10. Entonces el BI, si el BI se contrae, pues sí ocluye la coronaria. En cambio, si el BD se contrae, no ocluye completamente la coronaria, porque su pared es delgada. Por eso el BD tiene la propiedad de irrigarse de forma bifásica, también en sístole. El BI no, principalmente en diástole. Ok, pero esa es la irrigación coronaria. Pero la venosa,
¿En qué momento es mayor? ¿Cuándo habrá más flujo venoso? Cuando se contrae el VI, exprime las venas, exprime la sangre y se va a las venas. Bueno, por eso el flujo venoso coronario sí alcanza su máximo durante la sístole, este es verdadero. Pero el flujo arterial coronario, ese es en la diástole, en el VI. ¿Okay? Y en el BD es sístole diástole en condiciones normales, ¿ah? Porque si el BD está dilatado, con tromboembolismo pulmonar, con infarto de BD, solo se irriga en diástole, ¿no? Ahora, ¿cuándo creen que el corazón consume más oxígeno? Cuando el corazón está latiendo muy rápido o está haciendo mucha fuerza, va a consumir más oxígeno, ¿no? Como el músculo. Cuando está consumiendo más oxígeno tu músculo, tú estás cargando pesas o muy rápido. ¿Cuáles son los principales determinantes del consumo de oxígeno? Frecuencia, presión y contractibilidad. Y a esto se le llama presión por frecuencia cardíaca, se le llama doble producto. Entonces, si a un paciente le duele el pecho, tú tienes que disminuirle el doble producto. O sea, que le duele el pecho a un paciente con angina inestable. ¿Cómo le tratas? Haz que su oxígeno, no necesite tanto oxígeno del corazón para que no le duela. ¿Cómo hago que no esté, que le necesite tanto oxígeno, que no esté gastando tanta energía? ¿Cómo gasta energía? A mayor frecuencia y con la mayor presión sistólica, porque la presión sistólica va a ser la postcarga y el corazón tiene que hacer fuerza para vencer la presión. Entonces hay que bajarle el doble producto. Acuérdate, si te preguntan qué es el doble producto, es la frecuencia cardíaca por la presión sistólica arterial. ¿Para qué me sirve conocer el doble producto? Porque si yo lo reduzco, le bajo el consumo de oxígeno miocárdico y con eso disminuyo la necesidad de energía y por lo tanto el dolor le va a pasar. Y la última, entonces esta es verdadera, ¿verdad? Entonces, y la D, esta es la falsa. ¿Por qué? El mayor consumo de oxígeno se produce a nivel subepicárdico falso, subendocárdico. Y acá te voy a explicar. Y con esto cerramos. Miren, si esta es la pared del miocardio, si a ti te preguntan qué zona se infarta primero, y eso les voy a, quisiera saber si me responden, ¿cuál es la zona del miocardio que primero se infarta, que primero hace isquemia, que primero muere? Subepicardio, miocardio propiamente dicho o subendocardio. Muy bien, Guillermo, subendocardio. ¿Por qué? Porque las arterias, mira cómo viene una arteria coronaria, de afuera adentro. La arteria coronaria, si tú cuando veas una cirugía pecho abierto vas a ver la coronaria ahí. La coronaria no viene por dentro del ventrículo y se mete, no, por fuera. Viene por afuera la coronaria, ¿no? Sale de la aorta y viene por afuera y va metiendo ramitas para irrigar. Todas estas ramitas, mira cómo van irrigando y se van haciendo cada vez más delgaditas, van irrigando. ¿Qué irrigan primero? Su epicardio, luego miocardio propiamente dicho, luego su endocardio, hasta que llega una hilera y es lo que irriga el subendocardio. Entonces, el subendocardio es la zona que primero hace isquemia. ¿Y por qué? Porque es la zona que último se irriga. Por lo tanto, le llega menos sangre. Y es la zona que cuando hay contracción, primero refluye sangre. Es decir, cuando hay sístole, primero la sangre sale del subendocardio y va ascendiendo, va regresando. No va regresando hacia arriba. Y esto aún se va irrigando. Es la zona sometida a mayor presión en cuando hay una contracción, una sístole. Y lo último, para variar, es la zona que más consume oxígeno. Y esa era la pregunta de examen. ¿Cuál es la que más consume oxígeno? La que necesita más energía, más oxígeno, y por lo tanto más sangre. El subendocardio, más consumo de oxígeno. Por eso es la zona que primero se infarta. Por eso al infarto antes se le llamaba ST no elevado y ST elevado. Eso es lo que te he enseñado, ¿no? Pero al ST elevado se le llamaba transmural porque todo se muere, toda la pared. El coágulo era total y toda la pared se obstruye. O también se le llamaba subepicárdico, porque el último que muere es el subepicárdico. Pero al ST no elevado se le llamaba subendocárdico, porque lo que se muere es el subendocardio principalmente. Es la zona más sensible isquémica. Ok, esa es la respuesta. Por eso hay una presión de perfusión coronaria que
tiene que ser más de 40 para que se irrigue la presión de perfusión coronaria, más de 40 para que se irrigue el subendocardio, pero solo más de 25 para que se irrigue el subepicardio, porque el subepicardio pues necesita menos sangre. Ok, espero que con eso se haya entendido. Y por eso el consumo de oxígeno se produce a nivel el mayor consumo de oxígeno es a nivel subepicárdico, no, subendocárdico, ahí es donde consume más. Ok, muy bien, muchas gracias, chicos. Quería agradecerles por su atención de hoy día, aproximadamente 1 hora de clase. Y bueno, invitarlos, si quieren ver de otros cursos, tengo un canal gratuito que en YouTube llamado Medicina con Alexis, donde ustedes van a poder ver microbiología, UCI, anestesio, fisiología, semiología, muchos cursos para que ustedes pues repasen de otros temas. Se llama Medicina con Alexis y en este QR pueden unirse. Y para solo cardio, que es acuérdate que es lo de clínica, lo que más bien es cardio, ¿eh? Y no solo cardio, sino vemos cirugía cardiovascular también. Tengo un canal que se llama Cardiología Doctor Alexis Vallejos, que también te invito a verlo. Con este QR puedes. También, pues, por ahí tal vez tenga más clases gratuitas, así que les invito a unirse a mi Instagram, cardiología.alexisvallejos. Agradecería mucho si me siguen. Y Academia de Cardiología. Y bueno, tenemos cursos gratuitos que ya personalizados que dictamos, perdón, cursos personalizados que dictamos, asincrónicos que se envían. Por ahí si alguien quisiera algún curso para profundizar, podría escribirnos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su atención y bueno, dejo de compartir pantalla. Sí, no. Ok, gracias a toda la sociedad, a ti y a todos por la invitación y bueno, no pierdan, chicos, el curso, a estudiar, a representar bien a su casa de estudios. Y en Perú mucho se premia el esfuerzo, así que mientras más se esfuercen, más cosas van a conseguir. Ok, un abrazo y bueno, cualquier duda que tengan, no solo de cardiología, ahí les voy a dejar mi número de WhatsApp. Encantado de responderles, o por Instagram a veces me respondo más. Chao chicos, un abrazo. Buenas noches.